Soy el doctor Ángel Meneses Solares y les presento el documento Tres ideologías o una, la pseudobatalla de la modernidad de Immanuel Wallenstein, ubicado en el libro Después del liberalismo. Una pequeña introducción. Durante el siglo XIX surgieron tres ideologías políticas: el conservadurismo, el liberalismo y el socialismo. Estas tres han sido las grandes ideologías por las cuales han operado gran parte de las ciencias sociales, principalmente la economía y la sociología. Desde entonces, estas tres han tenido una lucha entre sí y ninguna de las tres ha encontrado una versión definitiva. Más adelante veremos alguna de las preguntas más importantes de Immanuel Wallenstein, el por qué estas tres ideologías, en esencia, para él, comparten más similitudes que diferencias. ¿Son tres ideologías o una? Bueno, en general no hay un acuerdo por el cual cuántas ideologías diferentes hay dentro de los campos de las ciencias sociales. Algunos teóricos y dirigentes políticos han sostenido que en realidad solo hay dos ideologías y no tres. Esto se argumenta de la siguiente manera. Hay conservadores que no ven ninguna diferencia entre liberalismo y socialismo. Para ellos, liberalismo y socialismo es lo mismo. Los socialistas dicen lo mismo sobre el liberalismo y el conservadurismo. No hay una gran diferencia desde la perspectiva de los socialistas, que el liberalismo y conservadurismo sean corrientes diferentes. E incluso los liberales sostienen que no hay ninguna distinción entre este conservadurismo y el socialismo. Cada uno de ellos ve de manera distinta y ofrecen diversos argumentos, pero los tres llegan a un acuerdo de que en sus contrapartes no existen grandes diferencias entre unos y otros. Primero, ¿qué es esto de la modernidad? La modernidad es la combinación de una realidad social particular y de una particular visión del mundo, que han reemplazado e incluso desenterrado a otros, porque precisamente para indicar cuál superado está. ¿Okay? Burke, Maese y Bernard inventaron la ideología que hemos llevado a llamar conservadurismo. Como todas ideologías, era ante todo un programa político. Este conservadurismo se destaca por, valga la redundancia, conservar lo establecido, ¿no? La idea de innovación en ese sentido no opera. Lo tradicional impera y esta manera tradicional de ver las cosas es el respeto a ciertos hábitos, a ciertas maneras de pensar, a cierto nombramiento establecido por el cual defienden esta manera tradicional los conservaduristas, y por ello ha tenido un impacto dentro de algunas corrientes de las ciencias sociales. ¿Okay? Dentro del capitalismo, la acumulación de capital ha sido vista de manera muy positiva para lo que viene siendo el desarrollo burgués, y en ese sentido los burgueses dentro de la primera revolución industrial inglesa pues han tenido ese tipo de lógica de conservar la manera en la cual se acumula el capital. La siguiente etapa fue la creación del liberalismo, opuesto al conservadurismo. Este es consciente de ser moderno y proclamándose universalista. El liberalismo viene siendo la contraparte del conservadurismo, ¿no? La idea de innovación está mucho más presente, la idea de cambio, y siempre buscan a través de la revolución establecer nuevas formas de pensar. Esta corriente trató de propagar sus ideas e introducir su lógica al fin de limpiar el mundo de los residuos irracionales del pasado. Es la contraparte más fuerte de lo que viene siendo el conservadurismo, y a través de grandes revoluciones, el liberalismo pretende defender estas ideas del laissez-faire, estas ideas de liberté, etc., ¿no?
Y bueno, ha tenido un gran impacto en lo que viene siendo la construcción también de grandes sistemas, incluyendo el económico, como lo es el capital. Muchas de las ideas liberales están impresas dentro de lo que viene siendo el sistema capitalista. Por último, hablaremos de esta tercera corriente, el socialismo, que fue la última de las tres ideologías en ser formulada. Como dirigente principal estuvieron algunos trabajos de Marx y Engels y sus herederos. Y se establece que los socialistas se veían a sí mismos como herederos y defensores de la Revolución Francesa, lo cual no permitía distinguirlos de lo que habían empezado a autodefinirse como liberales. El socialismo fue defendido por grandes partidarios y también algunos países defendieron esta lógica como lo que viene siendo Cuba, China y la Unión Soviética. Para hablar un poco de lo que viene siendo la idea de modernidad, hay algunos elementos por los cuales podemos visualizar este cambio, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos decir que el feudalismo cayó y existe algo que llamamos modernidad, una idea de posfeudalismo o diversas ideas de posfeudalismo o realmente un cambio, ¿no? Una idea de modernidad que no se basa nada en ningún remanente del medievalismo. Para ello establecemos dos tipos de modernidad que son importantes de entender. Wallenstein se pregunta, ¿qué ha pasado con la modernidad? ¿Es realmente nuestra salvación o nuestro demonio? ¿Ser modernos nos va a conducir a desarrollo, a felicidad o realmente la modernidad es el punto crítico por el cual está pasando la humanidad? Para ello utiliza Wallenstein dos connotaciones en torno a la modernidad. Una tiene que ver con la innovación y tecnología, que es esta idea de mirar hacia adelante, ¿no? Nosotros utilizamos aquí en México la idea de progreso, en el sentido de que los cambios van con un sentido de mejora y tanto graduales como radicales, se ve este cambio de manera positiva, natural, ¿no? Nosotros, como lo podemos ver en la diapositiva, pasamos de discos de 3,5, discos de 5,25 a lo que viene siendo los almacenamientos de la nube. Es decir, cada una de estas ideas de innovación y tecnología, al mirar hacia adelante, se piensa en algo mejor, ¿no? El nuevo, el nuevo teléfono de X marca, en su versión 12, es mejor que la 11 y la 13 será mejor que la 12, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de innovación tecnológica a nivel filosófico está caracterizada por este pequeño punto de acuerdo a Wallenstein. Y también nos habla de una segunda connotación, que la modernidad tiende a ser antimedieval, ¿no? Es una contraposición a lo que viene siendo estas ideas defendidas de lo que viene siendo el feudalismo, ¿no? Eh, el feudalismo se caracterizó por lo que viene siendo una alta dominación por cierto tipo de instituciones como lo es la iglesia. El sistema era estamental, no se caracterizaba nada por la competitividad, la acumulación de riqueza era destinada obviamente por cuestiones de sangre y por cuestiones de territorio y no tanto por el grado de éxito o el establecimiento de un negocio como tal. Entonces, en ese sentido, nos habla de que la modernidad posee estos dos tipos de connotaciones. Wallenstein propone algo que él llama sistema mundial moderno. Vamos a ver la parte histórica de cómo se formó este sistema mundial moderno y qué características se ha establecido de acuerdo a sus etapas. Wallenstein nos establece tres etapas. La primera es del siglo XV a fines del siglo XVIII. La segunda etapa es de 1789 a 1968 y la tercera etapa es después de 1968. ¿Okay? La primera etapa es considerada como economía mundo capitalista.
¿Qué caracteriza una economía mundo capitalista? Básicamente son tres a grandes rasgos las principales. Primero, dentro de sus fronteras existía una sola y central división de trabajo. Dos, las principales estructuras políticas estaban unidas dentro de un sistema interestatal que coincide con esta división central del trabajo. Y quienes perseguían la incesante acumulación de capital se impusieron a quienes no la tenían, ¿no? Los burgueses se impusieron ante el proletariado, como diría un poco Marx, ¿no? Entonces, en esta economía mundo capitalista, el trabajo era la base principal y caracterizada por una división de trabajo ya más clara a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, en Italia se hacen vinos, en Alemania se hacen tenis, en España se hacen autos. Esa división del trabajo lo que hace es generar unos nuevos mercados y estos nuevos mercados condicionan las estructuras políticas. En este primer periodo de economía mundo capitalista, del siglo XV al siglo XVIII, no había consenso social. Tampoco había normas geoculturales. Se caracterizaba por una legitimidad de la autonomía corporativa parcial para los intelectuales y había una permisividad de múltiples religiones. Es decir, hasta cierto punto el conocimiento empezaba a generar mayor importancia, pero todavía se tenían algunos remanentes de las condiciones feudales, ¿no? En esta cuestión de consenso social, pues todavía no se vivía tan fuerte un laissez-faire que permitiera integrar bajo ciertas normativas la diversidad social y por lo tanto generaba que no existiera tanto unas normas geoculturales. Se trataba de instaurar una normatividad de manera general sin tomar las cuestiones tanto particulares como lo que viene siendo una cultura en específico o varias culturas en específico. ¿Okay? Segundo, llega la Revolución Francesa. En esta segunda etapa, la Revolución Francesa fue un cambio que solucionó el problema del orden mundial de la etapa anterior. Se delimitó y el acto coyuntural fue la Revolución Francesa de 1789. Esta revolución estimuló luchas de liberación de varios tipos. Quería romper con todo lo establecido, generar un cambio radical y la idea de libertad e igualdad permearon durante lo que viene siendo esta revolución. Aquí sí existían diferencias tecnológicas, existían diferencias entre la modernidad de la tecnología y la de liberación. En la anterior, la innovación tecnológica y operaba bajo lo que viene siendo la lógica feudal. En este sentido, la lógica feudal cae y la deliberación empieza a emanar de manera muy fuerte. El contexto histórico ayudó también a que en la caída de Napoleón significó un avance en la modernidad de la tecnología, el desarrollo de nuevas herramientas y capitalizar ese trabajo. Lo que nos ayudó fue a establecer esta idea de progreso, ¿no? Ser moderno es ir hacia adelante. Y que la idea de liberalismo significó un avance dentro del equilibrio de la economía mundo capitalista. Despojarse de estas ideas feudales y establecer que uno puede avanzar dentro del mundo, que los seres humanos somos libres. La instauración de derechos humanos ayudaron mucho a esta idea del liberalismo, ¿no? Todos somos iguales frente a la ley y todos somos, bajo una lógica moderna, ciudadanos del mundo. La gran pregunta. Entonces, ¿existen tres ideologías o una? Dentro del contexto histórico, ya vamos a llegar a una nueva parte en la cual el cambio político es visto como algo normal, ¿no? Derivado de esta connotación de modernidad, tanto tecnológica como liberal, y la idea de ciudadanía basada en el pueblo
ayudaron a que surjan las ideologías, ¿no? Dentro de este sistema mundial hubo varios competidores, pero resaltamos los tres más importantes, que es el conservadurismo, en el cual, ya estableciendo la modernidad, generó un rechazo a esta modernidad que la consideraba nefanda, un liberalismo que establecía un fortalecimiento de la modernidad en forma metódica, y un socialismo que habla de una modernidad desde abajo. Es decir, quien crea la modernidad no es desde el punto de vista burgués, sino los proletariados y la clase trabajadora son los que establecen esta idea de progreso en esta economía mundo capitalista. ¿Cómo se ha generado esta dinámica histórica de estas tres ideologías? Bueno, hubo algunas acciones por las cuales han definido, son hechos coyunturales los cuales han definido estas tres ideologías, ¿no? Primero, uno muy importante, hubo una expansión a derecho a voto de sectores sociales. Pasamos de la clase, de que solo la clase alta votaba, a que diversos sectores sociales empezaron a votar. Su punto máximo se encontró con el voto de la mujer, establecido a nivel mundial. ¿Okay? Debate sobre el estado de bienestar y el surgimiento de la identidad nacional. ¿Cómo es que esta identidad nacional empezó a desarrollarse? Bueno, la identidad nacional nos habla de transformar los estados en naciones y no las naciones en estado. ¿Esto qué significa? Que los estados empezaron a formar su propia ideología basada en el civismo, basada en lo que viene siendo la creación de una delimitación territorial bien definida y un gobierno con características soberanas, las cuales se diferenciaba unos entre otros. Y cuáles fueron las principales herramientas por las cuales se logró esta transformación de Estado. Bueno, lo fue con la educación y la milicia. 4. Lucha por la hegemonía mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial establecieron nuevas dinámicas en las formas en las cuales no solo fue un conflicto bélico, fue un conflicto ideológico y fue representado por principalmente los conflictos que tuvieron Francia y Alemania, ¿no? Llegó un punto culme en el cual Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial y tal parece que derivado del resultado de las bombas atómicas que se impactaron en Hiroshima y Nagasaki, pues al parecer hubo un gran ganador y un gran perdedor, ¿no? La ideología de Estados Unidos y la forma en la cual se insertó en este sistema mundial fue diferente a una nación que fue gran prometedora para que empezara a crecer en este tipo de guerras. Alemania fue la gran perdedora, ¿ok? También hay algo muy interesante que establecer. El orden mundial estableció una clasificación en la cual veía a tres mundos distintos conviviendo entre sí. Nosotros conocemos esta idea de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. El primer mundo es este gran bloque por el cual países que se consideran altamente desarrollados y tienen condiciones inigualables para las otras naciones, son aquellas que pueden ejercer, no solo tienen dinero, sino que no pueden ejercer poder de dominación e influencia para la toma de decisiones mundiales. Existe algo que se llamaba segundo mundo. Este segundo mundo ya es empíricamente hablando muy difícil de ver. Son aquellos países integrados que, si bien no tienen la misma toma de decisión que tienen los países que se consideran de primer mundo, sí tienen cierto nivel de riqueza y tienen un nivel más bajo de toma de decisiones, pero sí pueden decidir, ¿no?
Son algunos países que se consideraron segundo mundo, pues fueron Francia y algunos países escandinavos. Y tercero, lo que viene siendo países que se consideraban de categoría de tercer mundo. Estos países ahora se les llama países en vías de desarrollo y son aquellos países en los cuales tienen una serie de condiciones particulares por las cuales dentro del sistema mundial pues no tienen mucha voz ni tienen mucha voto, pero están ahí y ofrecen mano de obra barata calificada y son países por los cuales se les considera que en algún momento puedan llegar a desarrollar romper su condición de subdesarrollo y llegar a ser potencia mundial en un futuro. Cabe señalar que estas definiciones de orden mundial, muchas de ellas ya no están vigentes. Hablemos de una tercera etapa. ¿Qué pasó de 1968 a la actualidad? Bueno, en esta tercera etapa, Wallenstein nos habla de una pérdida del liberalismo como ideología predominante. La modernidad de la tecnología transformó la estructura social mundial. Se empezaron a desarrollar cierto tipo de dispositivos los cuales cambiaron nuestro modo de vida. La ideología mundial ahora es un recuerdo. Y ahora existen diversos tipos de ideología y el rescate por lo regional, por lo local, sigue estando vigente en nuestra actualidad. La crisis de los 70s y 80s también condicionaron esta tercera etapa, donde se dieron la apertura a cuestionarse la idea de bienestar y surge un nuevo contrincante por el orden mundial, que es Asia. Asia es Asia es una región en la cual varios países empezaron a romper su brecha de desarrollo y empezaron a desarrollarse de manera en la cual pueden empezar a tomar voz y voto dentro del discurso mundial. El principal ejemplo es China, como lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? ¿Cómo se dio este cambio de orden? Normalmente en un sistema económico mundial, pues hay un país que es referente y que guía a los demás países a que se tomen su modelo ideológico, ¿no? El primero fue Países Bajos, en el cual, gracias a su geografía, pudo desarrollar el comercio de manera exitosa en la parte norte de Europa y dio las primeras formas económicas de capitalismo. Después pasamos, digamos que Holanda le pasó la batuta a lo que viene siendo el Reino Unido. Principalmente la revolución industrial de Reino Unido fue una de las más importantes en su época y logró sentar bases que actualmente se ven en los capitalismos modernos. Y Reino Unido, al tener cierto tipo de características especiales, ejercía un control mayor con respecto a sus súbditos y este Reino Unido generó grandes empresas por las cuales operan a nivel mundial, ¿no? Resultado de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se capitaliza demasiado y la batuta recae en este país, que curiosamente fue colonia de Reino Unido. Y Estados Unidos desarrolla un capitalismo que se considera, en un lenguaje coloquial, más moderno, ¿no? En el sentido de que posee características por las cuales no solo su sistema económico está vigente, sino que también es el gran tomador de decisión y Estados Unidos se encarga de manera mucho más establecida sobre cierto tipo de temas, ¿no? Seguridad mundial, protección de países y también está involucrado en cierto tipo de guerras, pero el modelo principalmente americano sobre país desarrollado, pues es el de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una injerencia muy importante en la toma de decisiones a nivel mundial. Hubo un intento por el cual Estados Unidos pasara la batuta a Japón
cuestiones políticas, ¿no? Japón parecía ser un buen sustituto de transferir lo que viene siendo la idea de orden mundial del Atlántico al Pacífico, y en ese sentido, resultado del gran boom tecnológico que tuvo Japón en los 70s y 80s, parecía un país muy prometedor. Sin embargo, no ha llegado a ser este gran país que sustituya a Estados Unidos como el referente de orden mundial. Ha habido algunos países en los cuales parecen ser como los que se están peleando este nuevo orden mundial y buscan ser el sustituto de Estados Unidos. De los más importantes localizamos China, India, algunos países árabes como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes y algunos países dentro de Indochina, ¿no? Lo que viene siendo Singapur principalmente, Indonesia, en algunos casos se pensó sobre Malasia. Las Coreas están en un punto bastante interesante en ese aspecto. Corea del Sur parece ser también un caso prometedor. Sin embargo, la disputa por este cambio de orden sigue vigente hasta nuestros días. Y aquí está la bibliografía. Espero que les haya gustado. Y con esta lectura yo dejo una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Realmente tenemos estas tres ideologías? O como dice Wittgenstein, es una que en realidad se manifiesta de tres maneras, aparentemente se manifiesta de tres maneras distintas, pero en esencia es la misma, ¿no? Creo que con esa pregunta se podrían quedar. Espero que les haya gustado el video y les agradezco mucho su atención.